Voy a otro elemento. Los prejuicios que hay implícitos en el examen son varios. Primero, el que elabora el examen sabe lo que el que tiene que responderlo tiene que aprender. Tenemos a una maestra de primaria elaborando un examen de español para un niño mije que habla mije y español, es bilingüe, y ella no. O sea, tenemos una persona monolingüe evaluando a un bilingüe. Bueno, ¿y eso qué es lo que es? Eso es una locura. Eso es un disparate. Porque si pudiéramos hacer un mapeo neuronal, ¿quién tiene más desarrollo de procesos neuronales? ¿Quién tiene más desarrollo del pensamiento y la inteligencia? ¿El que es bilingüe o el que es monolingüe? No, pero el que es monolingüe se cree con el derecho de evaluar al bilingüe en la única lengua que él domina. Habría que ver si el niño tuviera derecho a hacer un examen a la maestra en zapoteco a ver qué pasa. Y digo esto con toda responsabilidad. Voy a dar un dato para que entiendan lo que eso significa en el plano de la cultura. Eso de la cultura lo vas a desarrollar después. Pero le voy a dar un dato. Cuando expulsamos de aquí a los españoles en el año 1823, hablaban una lengua originaria madre en este territorio el 60% de la población. O sea, en 300 años, desde 1523 a 1823, en 300 años, los españoles disminuyeron los hablantes de una lengua madre en un 40%. ¿Parece mucho? No, no es mucho. Desde que expulsamos los españoles hasta el día de hoy, hablan una lengua madre alrededor del 6% de la población. O sea, nosotros en 200 años, 100 años menos que los castellanos, disminuimos el porciento de hablantes de una lengua madre casi a la extinción. ¿Por qué nosotros pudimos hacer algo tan drástico nosotros mismos contra nuestra cultura? Sin tener tal vez conciencia de lo que estábamos haciendo. Porque nosotros creamos una institución acultural. La escuela. Digo acultural para no decir castellana, católica, apostólica y romana. Porque realmente la escuela nuestra se diseñó desde el castellano y desde el apostolado católico, apostólico y romano. Cuando uno estudia la historia de la educación en México y uno empieza con Pedro el Grande y uno ve las primeras, uno se da cuenta que los que diseñaron la educación aquí fueron los curas. No fue el pueblo consciente, emancipándose, fueron los curas. Incluso, ustedes celebran la independencia con la partida de los españoles y no con las leyes de Juárez, con lo cual yo pienso que es un error. Porque expulsamos a los españoles en el 1823, pero la escuela siguió siendo católica, apostólica y romana. Hubo que esperar hasta Juárez para que Juárez le dijera, la escuela es mía. Porque resulta que los españoles fueron expulsados de este territorio, pero seguían dándole clase a los hijos de los indios. O sea, los que organizaban, los que determinaban lo que se aprendía y los que evaluaban eran los antiguos colonizadores. Y hasta Juárez hubo que esperar para que Juárez le arrebatara la escuela a la iglesia. Y en ese momento cometimos uno de los grandes errores de nuestra historia. Error que después de la revolución de 1917 se profundizó. Cuando plasmamos el derecho de los niños a la escuela. Porque no pusimos el derecho de los niños a la escuela y la obligatoriedad de la escuela de tener como referente fundamental a la cultura de partida del niño. Cuando generalizamos la escuela, la pensamos castellana. Y todos los pueblos originarios señalaron de escuela y de maestros rurales que daban clases en castellano. Yo sé que alguien
Y estoy tratando de ser muy objetivo. Evidentemente, tal vez en aquella época, aquellos grandes hombres no tuvieron la visión. Lo que hoy vemos, tal vez ellos no podían ver tanto, no se puede exigir tanto, pero nosotros hoy tenemos la obligación de hacer un análisis serio de la historia de la educación y darnos cuenta que si la escuela no tiene como referente fundamental la cultura del niño, se está violando su derecho a su lengua madre y al desarrollo de su identidad. No hay identidad que se salve si yo educo al niño en una lengua que no es la suya. Imagínense Cuba, como ejemplo, que los cubanos en nuestras escuelas hablaran en inglés. ¿Qué identidad se salva? Imagínense que... Entonces, estas son cosas que tenemos que discutir en las leyes secundarias. O nosotros ponemos en la ley que todas las escuelas tienen la obligación de hablar la lengua de las culturas a las que sirven, o nosotros seguiremos con este epistemicidio sin fin, hasta que no quede ninguna cultura madre, ninguna lengua, y no quede nada más que el español y el castellano. Eso es una discusión que tenemos que tener, porque a veces nuestros sindicatos, la 22 y la 7, estamos discutiendo las hojas del árbol y no agarramos el árbol por el tronco. No hay dignidad sin cultura. No hay libertad sin cultura. Y no habrá cuarta transformación sin la defensa de nuestras culturas. Y los exámenes son una herramienta que los padres consumen de forma natural, porque ya se naturalizaron, para validar el epistemicidio. Los exámenes que hoy se aplican en México son una herramienta del epistemicidio. Voy a otro elemento.